Bueno, bueno, Fundación Ojitos de Amor, Síndrome de Down, es parte de mi práctica profesional, poder compartir con ustedes en esta tarde un poquito de todas esas experiencias que también puede tener, pero a la vez también compartir este webinar donde podemos tener dos expositores, al licenciado Franklin Pineda, abogado, y a la licenciada Malpis Palacio, psicóloga familiar, que nos van a compartir un poco más sobre este tema tan importante que para todos es de mucha ayuda. Entonces, la victoria siempre es posible para las personas que se niegan a dejar de luchar. Napoleón Hill. Buenas tardes tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta gran y maratónica jornada. Bienvenidos a este seminario donde podemos compartir un poco más acerca de este tema. Denme un segundito para poder anexar a las personas que están fuera de la sala. Sofía, ¿estás ahí para poderte dar un, licenciada Sofía, para ser la coanfitriona Sí, y sí, aquí poder, estoy. vale, para que me ayudes a anexar a la gente que está en la sala, por favor. Ya eres coanfitriona, ¿va? Entonces, los derechos de las personas con síndrome de Down por parte de la Fundación Ojitos de Amor. La Fundación Ojitos de Amor, para los que no la conocen, es una fundación no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a promover los derechos y valores de las personas con síndrome de Down en la provincia de Chiriquí. Igualmente la sensibilización y la concientización sobre esta condición. La misión primordial es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, ofreciendo programas de apoyo de calidad que apartan de sus necesidades y las de sus familias, y que favorezcan su plena inclusión y participación social como ciudadanos del pleno derecho. La visión dedica, dedicada a darnos a dedicados a darnos a la sensibilización y a la concientización del respeto a los derechos y valores eh, que desarrolla integralmente a las personas con síndrome de Down, ser un centro de referencia en la aplicación y difusión e innovación en programas de apoyo educativo y participación sociales de calidad que apartan de sus necesidades y la de sus familiares. En esta ocasión, la directora de la fundación, la licenciada Yolanda Ríos, que creo que está en la sala, nos va a dar unas palabras de iniciación. Primeramente que todo, agradecer la disposición de los maravillosos ponentes que tenemos el día de hoy, agradeciéndole a los presentes que presten atención a todas las maravillosas palabras que nos van a decir el día de hoy. Tengan presente que es muy importante este tema, porque hay que empoderar a los padres de familia sobre cuáles son los derechos de nuestros hijos y cómo defenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Yolanda Ríos, por darnos esas palabras de crecimiento a cada uno de los padres de familia que están aquí. Al igual agradezco a la licenciada Sofía Rodríguez, psicóloga y supervisora de mi práctica profesional, para este webinar. Mi persona, Juan Suárez, estudiante practicante de la Universidad Autónoma de Chiriquí,
Facultad de Humanidades, Escuela de Psicología. Para el primer punto, le presentaré a el licenciado Franklin Pineda Guerra, que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, maestría en Gestión de Política Pública para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias, UDELAS, posgrado en Docencia Superior UNACHI, posgrado en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, experiencia en coordinación legal de la Federación Nacional de Discapacidad, miembro de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Discapacidad, fue coordinador de planes y programas del Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, encargado de la Dirección de Equiparación de Oportunidades, DEO, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, representante de Panamá por la sociedad civil PSD y sus familias ante el Comité de Expertos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sesiones en New York y sede de las Naciones Unidas, expositor del primer informe alternativo de discapacidad en Ginebra por la sociedad civil, representante legal de la Red Nacional de Discapacidad y sus familias, representante legal de la Asociación Universitaria de Personas con Discapacidad, consejero principal del Observatorio de Discapacidad de la Universidad de Panamá, participación en diversos congresos internacionales en Madrid, España, Cuba, Colombia, seminarios de capacidad jurídica organizado por la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, CSJ por la ONU, capacitador de personas con discapacidad y sus familias, educación inclusiva, coordinador del 234, informe del CDPD del IPE y comisionado nacional de proyectos Ágora. Recibamos con un caluroso y fuerte aplauso al licenciado Franklin Pineda Guerra. Bueno, gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, lo escuchamos, licenciado. Bueno, perfecto. Voy a tomar mi tiempo porque después me paso. Lo segundo es agradecerle verdaderamente a los encargados de organizar esto y más cuando estábamos frente a lo relativo al mundial y todo el mundo sabe que está atento y sacar tiempo para esto quiere decir que hay cosas que son de carácter permanente y carácter temporal. Y dentro de estas cosas temporales que nos ayudan está el mundial, pero las cosas permanentes que nos ayudan a desarrollarnos como persona y como individuo son estas tomas de conciencia. En lo segundo, me hablaron finamente sobre lo que tiene que ver con los derechos de los niños o personas con síndrome de Down. Yo lo voy a hacer como un conversatorio, me pueden interrumpir algunos padres y todo, o al final, pero voy a partir de este principio. Mire, en relación a los derechos de la condición sobre síndrome de Down, más que encasillarlo a que es una comunidad, no, yo lo enfoco bajo la perspectiva del modelo donde somos ciudadanos y somos partes de una sociedad en general que si bien somos igualmente, pero diferentes en todos los aspectos. Ahí yo me voy a enfocar en eso. Uno, ¿cuáles son los derechos que tienen estas personas que son parte de todo el tejido social? Se desglosa desde esta parte del derecho material, digo, del derecho formal. ¿Qué es el derecho formal? Todas esas normas que ustedes van a encontrar que son normas especiales, no porque la persona tiene la condición especial, sino porque son normas que priman sobre normas generales, y eso en un momento dado se los voy a explicar. ¿Por qué priman? Porque la historia ha demostrado y las prácticas que han sido vulnerados sus derechos, que han sido menospreciados por el hecho de ser diferentes a un estatus, un estándar normal. Dicho esto,
que nos asiste como personas con discapacidad, en este caso, diferente del síndrome de Down. Uno, miren, de forma general, en el título tercero de la Constitución habla de las garantías fundamentales, que son las individuales y sociales. Ahora, ¿cómo se come eso? Sencillo. ¿Cuáles son esas? Se recogen como, ¿y por qué son fundamentales? Porque son de derechos humanos, son indivisibles. Miren, no la puede dividir, no le puede dar una y quitarle otra. Son interdependentes, o sea, una depende de la otra para que tengan desarrollo. Dos, son universales, es decir, que por el hecho de ser personas, independientemente que sean diferentes, es decir, que les asisten. ¿Ya? ¿De a dónde vienen? Vienen de las normas generales que le asisten a toda persona. Parto con esto. Y disculpen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 contemplaba toda clase de derechos, que todos somos iguales, derecho a la familia, derecho a muchas formas autónomas para desarrollarse. Pero puntualmente, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se le conoce como ECOSOC, son derechos programáticos, o sea, son derechos que deben estar desarrollados como programas sociales dentro del Estado, que si bien es cierto, son programados, pero son reconocidos y se deben hacer progresivamente, pero su reconocimiento debe ser inmediato. Ahora, ¿qué es esto? Es decir, que llega un gobierno y desarrolla programas de salud, de educación, de trabajo, pero en el momento que los desarrolla, tiene que reconocerle el derecho al individuo, en este caso a la persona como síndrome de Down. ¿En qué parte? En todos los aspectos. El otro derecho que se desglosa, porque en este caso son derechos generales, pero derechos como ciudadanos son aquellos que reconoce el Pacto de Derechos, miren, civiles y políticos, que le da el estatus de ciudadano. De ciudadano, ciudadanía, o sea, que puede ser parte de la toma de decisiones en todos los aspectos que le reconoce. Ahora voy a enfocarme a un punto específico. ¿Cuál era? Estos derechos que les asiste a los niños y a los jóvenes y a los adultos, mire, son derechos ¿de qué forma? En primera instancia, indivisible. ¿Por qué indivisible? O sea, usted no lo puede dividir. El Estado como tal no le puede decir a un niño por tu definición o tu circunstancia o tu característica, tú tienes derecho exclusivamente, como se ha hecho, marcado por la historia, y yo agradezco este foro, y los padres tienen que agradecer, porque ¿qué he visto? Uno, en el derecho al trabajo, no te puedo dar trabajo porque tú no tienes un grado de autonomía. Mire lo que estoy diciendo, lo dicen así, es una verdad, pero relativa. ¿Por qué? Porque ¿por qué no tiene derecho al trabajo? Porque no es autónomo. Pero si el Estado establece que hay derechos que son de manera programática y de reconocimiento, que fueron los derechos económicos y los derechos civiles, ¿verdad? Pero eso se deben desarrollar desde una etapa temprana. Es decir, que el Estado está comprometido, que este grupo, al momento de detectarlo, y digo grupo no como segregación, sino para entenderlo dentro del contexto de lo que estoy explicando, debe desarrollar una política basada en normas especiales. ¿Cuáles son esas normas especiales? Que ahora voy a caer a esto como derechos individuales. Uno, en primera instancia, Panamá acoge la convención. ¿Qué quiere decir convención? La convención para la eliminación de todas las formas de discriminación, mire, del año 2000. Y voy a tocar solamente un artículo, el artículo 2, que entre sus objetivos dice lo siguiente, que se debe prever. Mira, ahí está quiero que entiendan el concepto, prever. O sea, que debe prepararse para ver qué, todas las formas de discriminación. Y con esto, es decir, que surge un deber, y por eso decía fundamental, indivisible, ¿de qué? Del artículo 17 de nuestra Constitución,
de todas las autoridades, de protegerlo, de prever y visualizar cualquier forma de discriminación, sea directa o indirecta. Eso implica la indivisibilidad. Bien lo recoge el decreto 88 en su preámbulo cuando dice que para que se dé una eficaz equiparación de oportunidades, todos los sistemas del Estado deben ajustarse. O sea, que todas las instituciones deben desarrollar, y aquí entramos a la parte esa de los derechos económicos, sociales y culturales, ajustarse a que sean de carácter programático. ¿Qué cosa? Se desprende que tiene la indivisibilidad de que de ser ciudadano, de tener un nombre, a partir de que tiene un nombre, de tener una familia, de tener salud, que uno de los es fundamental. ¿Por qué? Porque la característica de la persona síndrome de Down es atípica porque para muchos son situaciones de genes, pero que no le quitan el derecho de persona. Entonces, basado en eso, en ese derecho de salud, se divide que automáticamente merece la calidad de ciudadano, de persona, de trato. Desprendido de eso, ¿qué requiere? Las atenciones en el tiempo oportuno. Es así que la convención, si yo preveo esto, entonces el Estado parte, ¿qué visualizó? Constituye la ley 42 que viene de 1999, que luego fue modificada por la ley 15 del 31 de mayo de 2016. Se adopta la Secretaría Nacional de Discapacidad, que comienza como ente a tutelar y a vigilar. No solamente queda ahí, queda la Convención para de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y caigo aquí en el artículo 27, en el numeral G, y no quiero pecar de mi mente. Ahí habla, dice que se debe, el concepto utilizado ahí es que se debe exigir. No lo inventé yo, ni lo inventa Yolanda, ni uno de ustedes. Fue un consenso de más de 192 países. Entonces, si ustedes como padres no conocen esto, entonces no sé qué van a conocer, porque el concepto de exigir implica una acción donde usted no tiene esa plena como autoridad o la otra situación, más que accionar frente a ese derecho. Implica la calidad de todo su servicio, desde la estimulación hasta la habilitación, la rehabilitación. Entonces se desprende que ese niño en ese proceso de salud debe crearle la calidad a la familia y todo. Entonces se dice que nada más se le debe dar al niño, no, es a la familia, porque por extensión, entonces viene y se desprende ese derecho indivisible. ¿Por qué indivisible? Porque se le extiende a la mamá. ¿En qué aspecto? Y no me quiero perder, porque en el aspecto laboral. Por extensión, porque necesita el Estado tutelar ese derecho. Y entonces lo recoge el artículo de la Convención sobre Trabajo. Y disculpe, dije el artículo 27 en antes de salud y el artículo 26. Porque el 27 es de trabajo, donde el Estado dice que debe crear, y ¿qué artículo es? De la ley 25 del 2007, que se debe prohibir toda la forma de discriminación. Y eso cuando usted opte, ¿en qué sentido? En la contratación, en la selección y en la continuidad. Y aquí me paro y me siento sobre este concepto. Un niño no les puede dividir un derecho bajo una ley general. Contratas a la familia, ¿por qué? Porque él tiene derecho a un seguro, a alimento, a vida digna, a recreación. Pero ¿cómo lo puede mantener? Si un ejemplo, un padre está en el Estado y le dan un contrato por un año. No. Legalmente está el Estado en lo que corresponde, decir, se acabó. Tenía inicio y finalización. Y no me quiero depender porque no es que no tenga el derecho el niño. ¿Por qué extiendo al padre esto? Porque tengo que tener claro, porque para eso se desprende eso, para que proteja ese crecimiento y ese proceso en sus primeras etapas que él pueda crearle. Entonces, ese concepto de la continuidad implica de que sí, se finalizó el contrato del padre, pero si yo como Estado o como empresa privada
no le doy la continuidad, pero dice, no, pero es que se inició y se finalizó. ¿Cómo sustenta esto? La misma norma dice que se debe prohibir la discriminación. Y yo le expliqué que hay varias formas de discriminación, la directa e indirecta. ¿Qué sucede? Que automáticamente en la razonabilidad de los tomadores de decisiones dicen, se acabó tu contrato. Pero sí se lo otorga posteriormente a otra persona que no tiene discapacidad. Entonces, como no tiene discapacidad, ¿cuál fue el efecto ahí? Una discriminación indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque usaste una norma de carácter legal, pero con efecto adverso a esa persona. Se la aplicaste indirectamente porque estaba la norma legal. Entonces, eso, ¿cómo usted lo entiende? Como discriminación indirecta. Y la norma dice que se debe prohibir la discriminación y por eso lo deja en un concepto general. Voy avanzando porque no solamente se queda ahí, porque esto se aplica también para cuando la persona con síndrome de Down es sujeto de deberes y derechos. Entonces no solamente se queda aquí, el derecho también a él, a la autonomía, a respetarle la evolución de sus facultades. Es decir, que la medida que esa persona o ese niño con síndrome de Down se va desarrollando, la familia tiene que integrarlo, no segregarlo, tiene que crear las condiciones. Pero en ese proceso de formación, él no es experto en todas las condiciones que está. Pero para eso el Estado crea instituciones que deben explotarlo. Y voy a poner ejemplos claros, que está Reintegra, está el Ministerio de Salud, está el Instituto de Habilitación, que debe hacer esos procesos, pero para tales efectos los padres tienen que conocer esos derechos. Y aquí me desprendo de la indivisibilidad. ¿A dónde? Al derecho interdependiente. Es decir, que una vez que usted haya asegurado la calidad de la vida mediante el proceso de salud, usted tiene derecho a que no le dividan eso, sino que depende de otro derecho, porque ese derecho indivisible le va a abrir la puerta a otro derecho. ¿Cuál otro derecho? El derecho de la interdependencia, en este caso, el derecho a la educación. Pero para que ese niño ejerza su derecho de ciudadano, necesita que un proceso de educación. Y aquí vuelvo y caigo nuevamente a la norma. ¿Cuál norma? Las normas especiales. Ejemplo, las normas de educación, la ley 47, que sí es una norma de carácter general, pero tiene aplicaciones de contexto especiales. Pero, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla en el artículo 24 de la ley 25 del 2007, que habla de qué? Que los estados reconocen el derecho a la educación. Mire que no está diciendo a las personas con discapacidad, está diciendo reconoce el derecho a la educación. Entonces, pero ella se sigue desprendiendo y aquí viene lo importante. Ese artículo dice que debe ser para los efectos, para asegurarla debe ser sin discriminación. Sin discriminación y de calidad. Fíjense, pero para que sea sin discriminación y de calidad y esta sea efectiva, tiene que garantizar un sistema. Y el sistema es habilitatorio, porque ese padre y esa madre no saben, vuelvo y les digo, para que entonces entremos a lo que denominamos inclusión. Pero ¿por qué a la inclusión? Pero no quiero salirme del proceso de habilitación, porque eso debe ser sin discriminación y de calidad. ¿Y por qué debe ser sin discriminación y sin de calidad? ¿Sí? Y de calidad. Porque lo que usted no se comprometa a darle seguimiento ni en su casa, ni en la escuela, va a ser un efecto adverso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted está discriminando a su hijo porque usted está colocándole en una posición de una deficiencia que usted ya la sabe como padre de familia. Y el punto es que ya la sepa, pero las deficiencias no son óbices para decir él no puede. Son bases de trabajo. Y esto yo lo dejo más a los psicólogos, porque muchas veces con pruebas estandarizadas se lleva a un punto de que resulta como está, le está, y lo encasillamos a que él tiene una deficiencia de un coeficiente X o Y. Y yo muchas veces le digo, ya la experiencia de 20 años de estar en esto, he probado y reprobado de que muchas veces son números como base de trabajo
pero lamentablemente no se quiere, no se quiere hacer por los especialistas, indicarle a los padres que se puede crear, modificar y extinguir. Pero lo más fácil es llevar al niño en ese proceso de habilitación a medicarlo. Y yo le digo, ya pueden ir buscando. En España hubo congresos y la mayoría de ese grupo de psicólogos en Europa han probado que la modificación de conducta es un proceso bien difícil, pero es la que nos lleva a ¿qué? A garantizar ese proceso de ese niño de habilitación. Sigo avanzando porque como yo considero que el padre no sabe y lleva el proceso de habilitación, el derecho que tiene, ¿por qué tengo que irme con educación? Porque si ese niño no tiene educación, no podrá tener autonomía, no podrá tomar sus propias decisiones, aunque yo sé que hay situaciones muy profundas, pero eso implica algún concepto que dice la ley en el artículo 12 sobre el ejercicio de la capacidad jurídica, y yo lo voy a poner así. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio de esa capacidad jurídica de profundidades en este caso, de algunos que estén en condiciones muy profundas, a veces hasta con manifestaciones de gestos, se debe entender, porque nosotros, y lo pongo así tan sencillo, tenemos a veces animales y logramos entender sus gestos, qué quieren que desean. Y no puede ser que nosotros como seres humanos tenemos nuestros hijos, ustedes ahí, y no puedan captar muchas situaciones o respetarles esa autonomía. Sigo avanzando entonces. ¿Cómo yo puedo determinar la interdependencia? Uno, cuando su hijo es habilitado, tiene que tener metas. Yo se lo voy a decir, el decreto 1 del 4 de febrero del 2001, como norma que desarrolla todos estos artículos, tienen que estar claros en todos estos sentidos. ¿En qué sentido? En que usted tiene que trazarse objetivos. Una vez que usted lleven a su hijo, usted no acepte que simplemente el IPE o donde esté es una guardería. Ya hay que parar esto de que es una zona terapéutica. A todos los especialistas se le está pagando muy bien, tanto al docente como al terapeuta, al fisio y a los encargados dentro de esa disciplina para los efectos de desarrollo. Entonces, si usted implica que las cosas deben ser por escrito, y yo considero que desde el artículo 16, que es una evaluación multidisciplinaria, donde ustedes se sientan con los especialistas a ese derecho de educación, y no solamente se va desprendiendo ese derecho de educación, sino que se va desarrollando a esa autonomía, que es lo que se desea. No es fácil, no es nada fácil, pero tampoco imposible, porque se presupone que todos son especialistas, y yo soy de concepto que muchas veces he tenido la penosa necesidad de decir, señor, si usted es docente en los procesos de habilitación y no lo puede hacer y cree que este es mucho trabajo, entonces yo no sé para qué estudió. Pues yo les digo, yo estudié como abogado, como docente, y procuro esforzarme al máximo con metodología o estrategia. Porque cada proceso de esto implica un crecimiento. Y aquí viene el punto. Ese artículo 24 de la ley 25 del 10 de julio de 2007 le establece bases sólidas. Mire, padre y madre y especialistas que estén aquí. El numeral A dice, 1, desarrollar del artículo 24 de la ley 25 del 10 de julio de 2007. Y usted tiene que estar claro en esto, padre, porque esto es lo primero que usted tiene que desarrollar en su hijo. Porque yo lo viví. Uno queda sin autoestima con la discapacidad y dice desarrollar al máximo que el sentido de la dignidad, la norma lo dice. Y esto es parte del proceso de hacer, de ser, hacer y saber. Dice desarrollar el sentido al máximo, el sentido de la dignidad y la autoestima. Pero no solamente queda ahí, sino basado en ese principio de su libertad. Y entonces, ¿por qué la norma dice el sentido de dignidad? Porque prácticamente ese niño, a veces, él se puede ver en el espejo, él se puede, la familia, porque consideran que nos han estandarizado que sí, los niños no deben tener una característica, pero son diferentes, y el único que tiene la respuesta a todas estas diferencias es Dios.
Y mientras eso yo no voy a jugar, pero que a mí me dieron la oportunidad y yo debo desarrollarla. Y usted tiene que estar claro y usted tiene que decirle a su hijo o a su hija, usted es una persona. Su característica es diferente, es diferente. ¿Se van a reír? Bueno, que usted ríase también de ello. Te caíste, párate. Entonces, el segundo eje que desarrolla es el desarrollar al máximo, y voy acabando, de la personalidad. Entonces, si usted logra esos dos ejes fundamentales, el sentido de la dignidad, de la personalidad, pero que usted lo tenga claro en objetivos, en metas de sus hijos, en ese proceso de habilitación, usted podrá llevarlo a la inclusión. Ahora, no es que la inclusión no sí funciona. ¿Por qué le voy a decir? Porque las aulas son el reflejo de la casa. ¿Sí? Y también esas aulas son el reflejo hoy de lo que la sociedad. Entonces, ¿por qué la inclusión? ¿Por qué es importante? Porque miren, yo tengo 3 hijas. Recuerdo cuando mi hija estaba más pequeña y yo la iba a buscar a la escuela. Salía a las 12 mediodía, pero a veces quedaba hasta la 1 y yo me incomodaba mucho, siendo una persona con discapacidad visual. Pero después que yo le pregunto y le digo, niña, ¿por qué tú te demoras tanto? Y dice, no, lo que pasa es que la maestra nos solicitó quienes querían colaborar con los niños con discapacidad para fortalecerlos, para trabajar, interactuar entre pares, y yo me quedo colaborando. Una niña que estaba apenas en primer grado. Cuando yo escuché eso, yo, wow, eso es inclusión. Y a eso vamos. ¿Por qué? Porque sacaron a mi hija de la zona de confort donde sí, yo tengo discapacidad, pero interactúo. O vamos a suponer lo que no tuviese la discapacidad, pero sale de la zona de confort de mi hogar para interactuar con un niño con X condición, para que vea sus diferencias, pero que a la vez, ¿qué pase con ella? Ella entienda qué es la discapacidad, qué es la diferencia. Mire, ese es el primer concepto, entienda. En segundo lugar, acepte esa condición como parte de la diferencia y parte de la sociedad en general. En tercer lugar, respete a esa persona como parte de la diferencia. Y en cuarto lugar, mire, logra desarrollar, ¿qué cosa? Una ligadura con ese principio de solidaridad que debemos tener todos los seres humanos. Y por eso es que te encuentras una competencia insana dentro de la sociedad, porque ahí estás estandarizado que yo soy el mejor o soy el más, el que sé más o el que... Y eso se pondera porque hemos creado ese proceso. Entonces, ese proceso de habilitación a la inclusión es el que debemos estar, porque se presupone que su hijo ya llegó con un sentido de dignidad, un sentido de autoestima, un sentido de personalidad, pero no, lo están enviando y los padres están aceptando esas cosas. Entonces, lo peor es que de todo esto, yo no soy psicólogo, pero ya la experiencia me ha dicho, los niños, mi hija tiene 10 años, la última, y yo le noto la madurez. Puede tener los 10 años, pero a veces las noto y las diferencias las tengo porque tengo una de prácticamente 17 años, otra de 22. Y dentro de eso, las madurez, las observé. La de 22 años, yo la veía que con esa edad parecía una niña de 10 a 8 años en lectura, en todo. No todos son iguales. Es decir, que el padre tiene que tener claro. Y muchas veces el reforzar a sus hijos en el mismo año no implica una vergüenza, no implica, y eso está en la norma, eso implica que él vaya desarrollando sentido de dignidad, autoestima y personalidad, porque vuelvo y les digo, ni ustedes ni yo vamos a quedar en esta vida para cuidarlo. Y le podemos dejar toda la pensión, le podemos dejar todo lo que sea, pero termina no ejerciendo su capacidad jurídica como ciudadano, sino que terminan siendo interdictos y de la dependencia. Y se los digo porque voy terminando ya con esto. En esa indivisibilidad, en esa interdependencia, ellos necesitan ejercer la autonomía. Yo tengo un caso ya final de un señor con los padres con mucho poder económico. Ellos fallecen y que resulta que dividen los bienes entre todos. Pero entre esos iba un muchacho con discapacidad intelectual. Incluso pasar a Senado y ser certificado por discapacidad intelectual no es nada fácil.
pero ese muchacho ya con 25 años, 26, se acercó a una oficina de abogado y entre su capacidad, dijo, le decía a un abogado, necesito que me ayude porque mis hermanos no me permiten administrar mis bienes. En lo que se logra entender. Se pone la denuncia, se pone el poder y la jueza le dice que no, porque él está interdicto. Es decir, que a pesar de que él mismo sea persona, ella determinó que no estaba en su capacidad. Y eso es una verdad, pero relativa. Yo me fui nuevamente con la abogada. Yo le dije, mira, ella no puede hacerte esto hasta que no pruebe que realmente el muchacho tiene grado de autonomía. Y yo le digo, ya está en la ley. Ella tenía que probarlo dentro de la audiencia. Y eso se hace con preguntas y respuestas. Y para eso entonces se crea eso que el salvaguarda o el apoyo, no la interdicción, porque la interdicción implica que él está sujeto a las decisiones de otros, pero en la salvaguarda y el apoyo implica que sus hijos, usted lo conoce y le respeta su autonomía. Y cuando usted ve que en esa capacidad, al más alto interés que él decida, usted lo orienta y le da la información que corresponda. Por eso es que se le da la orientación que corresponda poco a poco. Y no es fácil porque cada humano tiene su diferencia en sus circunstancias. Pero vuelvo y digo, esto es trabajo. ¿Y qué resultó? Hecha la explicación, la jueza tuvo que admitir la denuncia y a las finales se probó. Al muchacho se le liberó. Sí, ella tuvo que meter un cierto grado de apoyo, en eso quedó el abogado, para salvaguardar sus mejores decisiones, porque yo soy claro de que hay mucha gente que también anda en el juega vivo y pueden hacerle eso, pero él quedó con su casa y un grado de autonomía para ejercerse y poder hacer su vida autónoma. Terminando, yo les digo, miren, hay mucho que hablar sobre estas normas y les digo, si ustedes notan, miren, ¿y qué dice la Constitución? El artículo 19, no habrá fuero ni privilegio ni discriminación por motivo de discapacidad. Esto implica que las autoridades están instituidas ¿para qué? Para tratar a todos los administrados de igual forma. Entonces, no solamente se queda ahí, sino que de ahí se desprende que la ley 25 del 10 de julio de 2007 dice, en su propósito, dice que se debe promover, proteger y asegurar el goce. La ley 15, artículo 1 dice, se declara de interés social el garantizar y asegurar el ejercicio efectivo, y aquí entro yo, de los deberes y derechos. Deberes y derechos. Estos marcos normativos son vistos para ver a la persona desde su capacidad, no desde la proporcionalidad del asistencialismo. Y lo que más me agrada a mí, que la ley 3 del 10 de enero del 2001 establece el principio de pro persona. ¿Y por qué voy terminando con esto ya? Porque yo les hablé del artículo 2 que dice prever, no con doble, prever. Es decir, que todo lo que ustedes hagan, y le digo a muchos, o a los jóvenes que son psicólogos y los que están aquí, ¿qué implica? Que nosotros tenemos que visualizar las mejores decisiones favorables porque las mismas características y circunstancias de esta ley formal tenemos que llevarla a lo material. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Las acciones afirmativas, que son aquellas que son encaminadas a dar una respuesta positiva. ¿Por qué? Como autoridades, porque por sí solo las mismas condiciones de esa persona no le permiten encontrar ese principio de equiparación o de desarrollarse como persona. Yo se lo dejo ahí. Entonces, ese es el principio de pro persona, que frente a cualquier decisión usted tiene que aplicar la proporcionabilidad. Y ustedes saben qué es proporcionalidad. Tenemos un dulce y partimos partes y partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso yo tengo que extenderlo un poco más hacia ese individuo para garantizarle su derecho. Yo se los dejo hasta aquí, así que agradecido a la fundación y a todos porque para mí ha sido un placer haberle expuesto un pequeño
conocimiento de lo que son las normas. Hay cosas más profundas, pero lamentablemente no se puede desarrollar por el tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Franklin Pineda, por esta tan grata información que nos acaba de poder presentar a las madres y a todo el personal de la Fundación Ojitos de Amor. Le damos las gracias al licenciado Franklin Pineda y próximamente le enviaremos un certificado por su participación en este webinar que capacita y ayuda a formar cada vez más a cada uno de nosotros los que estamos reunidos en esta sala para potenciar nuestras habilidades y luchar por nuestros deberes y derechos y los deberes y derechos de las personas con discapacidad en esta fundación como tal. Entonces, seguido a esto, tenemos a otra de las expositoras, parte de este webinar, y les voy a compartir una pequeña reflexión o un pequeño pensamiento que es: la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton. Si tienen alguna pregunta, podemos alzar la mano y entonces se hacen las preguntas para el licenciado Franklin. ¿Alguna madre de familia que tenga alguna pregunta para el espacio de preguntas y respuestas? Vamos a dar 5 minutitos. ¿Usted tiene una pregunta? Adelante, señora Felicia. ¿Tiene el audio apagado, señora Felicia? Ahora sí, correcto. Ayer yo fui a hacerle un electrocardiograma a la niña y el doctor me dijo que cuántos hijos yo tenía. Yo le dije, yo tengo 5. Y me dijo, dice, ¿y esa es la única enferma que tiene? Y yo le digo, no, pero usted el síndrome de Down no es ser enfermo. Y dice, sí, esa es una enfermedad, dice. No sé si él estará en lo cierto, no sé, dígame usted. Claro, licenciado Franklin Pineda, no sé si podría colaborar con la pregunta que le hizo a la señora Felicia. Miren, voy a ponérselo desde esta perspectiva. Como él trae una formación de una escuela de salud, su visión es médica rehabilitatoria. Es decir, que su función médico-rehabilitatoria, que no es mala, lleva a ¿qué? A que él trabaja sobre un individuo para estandarizarlo a que sea normal como ellos consideran que fueron formados. El tener la diferencia genética no implica una enfermedad, porque implica que un cierto grado de una deficiencia que lo hace diferente. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down no es enfermedad. Si fuese una enfermedad como tal, el hecho de que mañana pasado pase algo, yo lo toque, yo debo enfermarme como tal. Entonces, ese proceso médico rehabilitatorio, cuando él no lo puede llevar a cabo, que lo finaliza y dice, no puedo normalizarlo, automáticamente lo deja ahí. No lo lleva al rango de persona que puede desarrollar su capacidad. Por eso él lo caracteriza así. Ahora, por eso es bueno la instrucción y esto. Usted tenía que decirlo, bueno, pero eso, bueno, señor doctor, es correcto lo que usted me dice. Pero es su perspectiva médica. Pero el modelo a mí de derecho humano me dice a mí que mi hija sí tiene X cromosoma y se desarrolló de esa manera. Pero dentro de ese proceso de X o Y que tenga, no implica que ella esté enferma. Ella implica una potencialidad como persona autónoma que se tiene que desarrollar para ciertos procesos de la vida y puede desarrollar su vida como tal. Que yo no quiero que ella tenga hijos y que tengo que explicarle una información o X o Y cosas para que ella sea autónoma, lo tengo que hacer. Pero ese es el enfoque, porque si no, si usted se queda con ese enfoque médico rehabilitador, su hija va a quedar estandarizada, a ser segregada y a vivir en su casa. Pero ella tiene el potencial para desarrollarse. Por eso es que si no logramos explicar ese modelo de derechos humanos fuera del modelo médico rehabilitatorio,
que por eso era que ustedes encontraban a todo el mundo encerrado en los hospitales, como locos, como esto. Y ese no es el punto, porque le es más fácil coger ese parámetro de ese libro y decir, está aquí esta medicina y medícalo, pero no trabajar sobre el otro proceso. Entonces, en la parte genética no me quiero meter tanto a fondo, sino bajo el principio ese del modelo de derechos humanos. Entonces, sí hay que instruirse en lo genético con los doctores para sacar de su mente eso que la sociedad en general le ha dicho, porque si fuese así, imagínense las cantidades de situaciones que tenemos los seres humanos, entonces pues, lo ponemos en posición de que sí tiene enfermedad, que sí tiene el otro, y no, es que todos somos diferentes, así que lástima por ese doctor, con mucha formación y todo, pero aquí está el secreto. Yo le dije, sentido de dignidad, autoestima y el desarrollar al máximo la personalidad. Si usted no se mete esa personalidad, ni eso, olvídese que su hijo no va a caminar de frente al sol sabiendo que él es persona. ¿Qué es diferente? Es diferente. Si se rieron en la cara, él se puede reír de otra persona, pero eso hay que desarrollarlo. Como Sí. no, gracias, doctor. Así es, gracias por compartir la pregunta. Por acá, ¿qué se debe hacer si una persona no cumple con la ley de discapacidad y dónde se debe hacer la denuncia? Por acá nos comparten por el chat. Y la siguiente pregunta la tiene la señora Ladies, pero vamos a esperar que el licenciado pueda responder esta pregunta. ¿Qué se debe hacer si una persona no cumple con la ley de discapacidad y dónde se debe hacer la denuncia? Miren, es que de acuerdo al contexto donde fue hecha lo fáctico, o sea, el acto se dio en el MINSA, se dio en la Caja del Seguro Social. Mire, voy a explicárselo así. La Policlínica de Bugaba. Me dice una madre de varios niños con discapacidad. Cada vez que voy a la policlínica no me quieren atender, y más que no tenían seguro. Yo tengo seguro. Yo le dije, verdad, y para acabar de completar, me ofenden. Yo un día me fui con mi hija, me fui a hacer una limpieza bucal. Cuando llegué allá le digo, no, yo no tengo seguro. No tiene, no tengo. Y dice, bueno, vaya allá a atención acá. Acá, bueno, yo voy allá porque yo sé que está el convenio de compensación. Miren, ¿qué resulta cuando llego allá? Le digo a la señora, yo no tengo seguro, esto y aquí. Dice, bueno, Percy, cuando estamos ahí, dice, pero yo me fui vestido, como tal voy a mi trabajo. Me vieron, ellos me vieron, y la hija mía me decía, papá, esa gente se le queda bien de arriba abajo. Y yo le digo, pues, no puede, bueno, yo no tengo plata, no tengo. Le dije, no tengo. No, que y se quedaron y me hicieron esperar como 15, 20 minutos. Al rato llegó la supervisora y hablaron y salió. Yo me descuido un momento y dejo a mi hija ahí. Me entregan el papel, pero mi hija se queda y al rato cuando ya voy caminando dice, papá, esa gente le dijeron, dice, ahora, ¿qué vamos a hacer con el malapaga ese? Ahí hay una violación de la norma. Y yo, ¿de veras, niña? Yo, sí, si usted sabe que yo no le voy a decir mentira, yo, ¿verdad? Yo no me fui a atender, yo me fui y me senté y fui al lugar. Miren, pero esto es un precio que ustedes tienen que hacerlo. Y me fui ¿a qué? A denuncias y quejas de ahí del seguro. Pregunté dónde estaba y había una señora. Le dije, mire, quiero poner una queja. ¿Qué cosa, señor? Yo no. Acabo de ir tal y yo no tengo seguro. Yo le dije así, pero todavía estaba pegando mentira. Y la señora escriba, y entonces cuando acuerda, me entrega la nota. Yo le digo, no, Perse, léame lo que está ahí. No, que el señor Frankie se personó aquí porque dice que lo ofendieron. Y yo, no, pare ahí. Y vine y yo, deme la página y la cogí y se la rasgué. No siendo grosero, sino le dije, yo le dicté a usted que las señoras tal y tal me dijeron que yo era un malapaga. Escríbame eso ahí. ¿Y por qué yo? Y yo le digo, después que me la entrego, me da una copia porque esto me lo voy a llevar y lo voy a denunciar ante las autoridades. Y yo le dije, ¿está el directorio? Sí está, pero está en reunión. Yo lo espero, yo tengo todo el día para esperar. Lo esperé ahí como hora y media, se lo digo. Claro, yo entiendo porque usted tiene sus hijos, pero uno tiene que hacer un esfuerzo porque uno tiene que poner pauta. Porque Dios, si no me voy a la radio con el papel y todo. Entonces, ¿qué hice? Me quedé esperando, el hombre me atendió. Yo le digo, mire, ven,
esto pasó aquí, dice, ¿verdad? Llamó a la supervisora. No, pero es que yo le dije yo no sé quién es o quién fue, pero ustedes me ofendieron. Y les voy a decir claro, el artículo 18 de la Constitución dice que el funcionario solo puede hacer ¿qué cosa? Uno, lo que la ley le dice. Dos, es responsable por la omisión y su extralimitación. Entonces, ¿dónde dice el reglamento de ustedes, de la Caja del Seguro Social, que ustedes, si llega alguien sin seguro, tienen que decirle que es mala paga o que es un hediondo o que lárguese que viene? ¿Dónde le dice? Si usted me lo enseña aquí, me lo va a leer. No, eso no lo dice. Y usted tiene todo. Y bueno, entonces aquí queda la anuncia y yo la cogí. Bueno, tengo un ciertos contactos, la mandé para Panamá. A la semana llamaron acá a la policlínica y citaron a la mujer. La iban a destituir porque era una falta grave. Pero yo llegué y yo le dije, mire, mi interés no es destituir, porque yo no voy a jugar con el pan de nadie, pero yo creo que sí de hacer un cambio de paradigma. ¿Qué resultó? Si ustedes vienen a la policlínica y ustedes van a las personas que están vestidas de azul, atención asegurado, ¿qué resulta? Que muchas veces ellos cuando van a dar los cupos dicen, ¿usted tiene discapacidad? Venga, pase por delante. Usted revisen las ventanillas, ahí dice que pasen por delante las personas con discapacidad, y eso fue hace como 4 años. Esas cosas propositivas, porque lo ideal no es sancionar, es que esa persona ahí se ponga una propuesta y se cambie eso, pero nosotros tenemos esa gente de cambio. Entonces, ¿dónde se pone la denuncia? Donde te ofendieron, pero hay que darle el seguimiento. Esto implica responsabilidad, implica tiempo, implica espacio. Si fue en el Ministerio de Educación, en el mismo colegio, usted tiene que hacerlo, presentarla por escrito, así mismo como la palabra que le dijeron, presentársela al director. Él tiene la obligación automáticamente, mire, de responderle en 8 días, porque el artículo 36 de la ley 38 del 2000 lo dice y el artículo 48 lo dicen también, de responderle, pero porque para explicarle si él es competente o no de aceptar esa denuncia. Si no, él tiene que responderle en 30 días y en 30 días no le responde, usted le reitera, y si no le responde en la semana, entonces usted coge la nota donde él le firma, y si no le quiere firmar, busca 2 o 3 testigos y la llega al Ministerio de Educación. Y allá espera nuevamente, porque si se pasan los 3 meses, eso se lo van a archivar. Y si no pasan después de ahí, usted lo envía a Panamá, allá lo deja y en Panamá no lo recibe. Ya usted comience automáticamente a enviarlo con copia a quién, a quiénes. Ahí viene a la señora Elsa, pero no Elsa uno, sino lo que tiene que ver con transparencia, con la ley 22 de 2006, donde ellos tienen que rendir cuenta. Yo se lo dejo hasta ahí. La otra pregunta. Muchísimas gracias, licenciado Franklin. Por acá tenemos la señora Ladies, que va a compartir su pregunta. Sí, muy buenas tardes, licenciados. Una preguntita, si por lo menos a mi hijo me lo discriminaran y le violaran los derechos en el colegio, ¿cuáles instituciones yo me tengo que acercar? Lo primero que le dije, o sea, hay que determinar qué usted entiende por discriminación. La ley, miren, la ley 18 del 2008, yo creo que yo se la pasé a Yolanda y debe hacérsela llegar. Ahí trata de prever toda forma de discriminación, así que cáiganle en pandilla ahora a Yolanda porque ella la tiene, yo se la envié, y a la licenciada Iriana también se la envié, que se las comparta. Eso hay que leerlo. Si ustedes entienden cuáles son las categorías, porque hay discriminación directa, es decir, que él llegó y le dice no hay cupo, no, ¿por qué no hay cupo? O indirecta, dice no, es que hay que mandarlo por módulo, no, miren, el artículo 48 de la ley 38 del 2000 dice así, que ninguna entidad pública podrá afectar derecho o el ejercicio legítimo de él. ¿Me entiendes? Si previamente no tiene el sustento a lo que va a realizar. Es decir, que si a ustedes no le explican por escrito cuál es esa situación, no lo pueden aceptar. Es una discriminación directa e indirecta. Entonces hay que determinar ahora las otras formas de discriminación, que son verbales, que son gestuales, son difíciles de probar, pero de atención también. De atención. Entonces, por eso ustedes mismas tienen que identificar y miren, así como gastamos horas en el Facebook, en el Instagram, en WhatsApp, Google Chrome ponga formas de discriminación directa, indirecta, y entonces ahí usted va a entender, eso deben de tenerlo
Así como uno se levanta todo el día y va y se cepilla a sí mismo, verla. Ah, no, es que esto que está aquí me está explicando esta discriminación en la parte educativa, ¿ves? Así que yo voy a hacer una nota y voy a conversar en primera instancia. Eso se llama discriminación. Por eso digo, defínala ustedes, distínganla, pero hay que buscarla. Muchísimas Sí, gracias, pero licenciado. por lo menos las instituciones, por lo menos si a mí no me ayudan en una institución, ¿a cuál otra institución? O sea, que me lo diga así, si no le ayudan en esta institución, váyanse a tal institución. Eso es lo que yo quiero que me diga. Bueno, por eso le digo, si es del Ministerio de Educación, tiene que agotarla con el director. Luego de que el director le dé la respuesta con la directora regional de asesoría, y si no, va hasta Panamá. En efecto de que él no le responda, en materia de educación, no quiero abusar si el artículo 19-20 de la ley 15 del 31 de mayo dice que SENAI debe velar. Entonces usted tiene que ir y pedirle a ese muchacho que está ahí, exigirle, no, que usted vaya y pronuncie, no, esta es mi queja, yo recibí esto tal y lo definí, pero no vaya y lo diga verbal, hágalo por escrito. Si va a afrontar y usted quiere quebrar esas actitudes, porque son actitudes, hágalo por escrito y dígale y que él le dé el número, porque en menos de 8 días él debe darle respuestas para ver si él es competente. Eso automáticamente usted lo va a coger con copia y le diga, yo quiero que esto vaya con copia al Ministerio de Educación y a la Defensoría del Pueblo. Y usted solicita que primera instancia, una mediación, un diálogo, porque eso es eliminar barreras. Y póngale fecha, que le ponga fecha. Para que, ¿por qué? Porque si no quedamos en una acción pasiva. Automáticamente SENADI, porque dice que él debe dirigir y ejecutar la política que dirige. Políticas de inclusión, políticas de no discriminación. ¿Qué ejecuta? Que no se den todas esas acciones. Ejecuta eso, esa política. ¿De qué? De la no discriminación, de la participación, del principio de respeto de derechos humanos. Entonces, por eso ellos tienen que hacerlo. Sí es así, pero en realidad siempre procuren que sea por escrito y con copia al que le está afectando y a la defensoría, y pidan que vayan automáticamente a la mediación. Pídanlo, no, yo quiero que vayan y vamos, enfréntalo, porque así se hace. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Franklin. Ahora vamos a darle el espacio le damos las gracias por el espacio que sacó para la Fundación Ojitos de Amor. La profesora Mavis quiere hacer una pregunta, tiene la mano alzada. Sí, correcto, puede hacer la pregunta, licenciado. Bueno, no era pregunta, buenas tardes a todos, sino más bien como para complementar también lo que dijo el licenciado Franklin. A la mamá que preguntó y a todas, porque en algún momento nos toca, ¿verdad? Definitivamente que el síndrome de Down, para responderle no solamente al médico, sino a cualquier otra persona, primeramente que no es una enfermedad, sino una alteración genética. Y definitivamente, pues como es una alteración genética, pues porque se produce por la presencia de un cromosoma, ¿verdad? Extra. Y lo otro, pues que se produce de manera espontánea, o sea que no hay una causa como tal, y es una de las causas genéticas pues más común que pudiéramos decir. Y rapidito, porque sé que estamos contra el tiempo, como decía el licenciado Franklin, depende a qué instancia nosotros vamos a denunciar ciertas situaciones. Por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, con referente a lo que es la ley 134, que tiene que ver con la equiparación económica, pues acá la misma ley dice que serán sancionadas o que podemos denunciar ante la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa, pues, por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos. Y por supuesto que el otro dependiendo de las instancias. Creo que no tengo mucho tiempo para extenderme, pero en una ocasión a mí me tocó también dentro del Hospital Ovaldía denunciar una situación, y pues a mí me tocó denunciar a un personal de salud precisamente, y lo hice a la instancia correspondiente, primero al médico de sala y luego a su jefa de enfermería, porque no le toca, a uno a veces le toca, ¿verdad? Porque hay que luchar por los derechos de nuestros hijos. Bien, ahora sí, Juan, creo que me corresponde, ¿verdad?
Sí, claro, déjeme presentarla entonces. Bueno, la doctora Macvis Palacio será la siguiente participante de nuestra exposición. Y la doctora Macvis Palacio es doctora de Ciencia de la Educación, UNACHI 2018, Universidad de Cartago y UNACHI, maestrías en posgrados y docencia superior, 2001 al 1997, USMA, maestría en Ciencias de la Familia, 1999, en la USMA, licenciatura en Psicología en el año 1994. Ha sido expositora y tallerista en otros seminarios y también es profesora titular en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la Facultad de Humanidades, y también ha sido docente en la Universidad de Cartago, ISAE Universidad, Columbus University, y fue profesora en el Colegio Beatriz Miranda de Cabales, Escuela Secundaria de Volcán, Escuela Secundaria de Puerto Armuelles, y entre otras. Con ustedes le presentamos a la doctora Macvis Palacio. Los micrófonos son suyos. Adelante. Bueno, creo que no me queda mucho tiempo, ¿verdad? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, de verdad, es un privilegio poder compartir algunos conocimientos, sobre todo con la fundación en la cual en algún momento yo pertenecía a la fundación, pero por complicaciones de tiempo, pues me salí. Y quiero decirles pues que pese al conversatorio o los títulos que uno pueda poseer o no, creo que el título más hermoso que tengo en este momento es mi hijo Francis Gabriel, que al igual que la mayoría de ustedes mamás, pues también tiene la condición de síndrome de Down. Entonces, en ese sentido, yo creo que me hace sensibilizarme muchísimo, ¿verdad? Ante estas situaciones. Y de verdad un gusto compartir con cada uno de ustedes, con Franklin Pineda, licenciado, él es especialista en derecho como tal, ¿verdad? Y pues, y con todos los participantes, madres de familia, queridos estudiantes y demás. Miren, sé que tengo que ser breve, pero yo, cuando nosotros hablamos de leyes y demás, que son muchos derechos que tienen las personas, y yo le puse derecho de las personas con discapacidad, no solamente dirigido a síndrome de Down, porque los derechos son definitivamente así. Si pudiéramos resumir rápidamente antes de ver las diapositivas, que ahora veremos si tenemos tiempo o no, los derechos parten de la convención y los derechos se resumen de la siguiente manera: derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a tener un empleo libre o no solamente el empleo, sino actividades de recreación, derecho a una vida independiente, como lo decía el licenciado hace un rato, y derecho sobre todo a la no discriminación. Entonces vamos aquí pues a compartir, a leer y pues primero que nada tenemos que ver que la discapacidad pues es una afección del cuerpo o la mente, ¿verdad? Que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades o que se limite a ciertas actividades y que interactúe con el mundo que lo rodea. Y también pudiéramos decir que la discapacidad también tiene que ver o son aquellas personas que presentan deficiencia en el área física, mental, intelectual, incluso sensorial y emocional. Y que pues que lo vemos a lo largo o un largo plazo, pues a largo plazo en la vida. Y sobre todo también porque a veces se les va a dificultad, como quien dice, al entorno en el cual se rodea, y por eso estas barreras, principalmente somos nosotros los padres de familia y los profesionales que vamos a tratar de que las personas con discapacidad logren tener una vida plena y efectiva, así como el resto de las personas, ¿verdad? Puedes pasar, Juan. Juan. Bien. Como decía hace un rato,
Yo dividí, porque son muchas las leyes que pudiéramos mencionar en el día de hoy, pero no tenemos todo el tiempo. Pero básicamente me centro en la ley 134 y la ley 42, que yo estoy segura que muchos de ustedes ya conocen, que probablemente es simplemente repasar. Entonces, la ley 134 tiene que ver con la equiparación económica de las personas con discapacidad, tal como dice allí, que pueden tomar apuntes también, que dice pues la ley 134 del 31 de diciembre del 2013 y que habla sobre todo la equiparación con respecto a la parte económica. Y que está fundamentada pues en la constitución política, como dice allí, se encuentra pues fundamentada en la equidad, la discriminación y en los derechos humanos. ¿Sí? Pasamos rapidito. Juan. Juan. No sé si Juan se le fue el internet. No sé, para ver, no, todavía está de hold. A ver. No sé si es que se le fue, pero mientras yo les voy a decir que una de las cosas más importantes que nosotros como papás debemos tratar, y el que no lo tiene, es tratar de conseguir el carnet de discapacidad de nuestros hijos, que pues por supuesto que el que lo emana o el que lo emite es SENADI. Por supuesto, como dijo el licenciado Franklin, lleva una serie de protocolos que, ¿qué digo? Todo aquí en Panamá, no sé si en el mundo entero existe protocolo, ¿verdad? Uno se acerca a SENADI, ellos le dan un formulario que usted llena para que su hijo tenga pues un carnet de discapacidad. Creo que también está en la página web, pero en el caso mío muy personal, yo me acerqué a SENADI, pero cuando tú vas a llevar, porque te exigen una serie de documentación, tú tienes que llevar una certificación médica, que no tenga más de 6 meses, que esté sellada por un médico, y recuerdo que incluso tiene que ir membretada, incluir el diagnóstico, un resumen del historial médico. Afortunadamente, creo que la mayoría de los médicos de nuestros hijos, pues sí lo hacen, porque es una serie de situaciones, ¿verdad? Fotocopia también de cédula de la persona, en este caso, de la persona con discapacidad, y la persona en este caso que es, como diríamos, la persona responsable del menor, si es menor de edad, y también una certificación, ¿cómo se le llama esto? La copia del certificado de nacimiento. Bien, estaba adelantando Juan, pasa la diapositiva. Dando unos datos generales con respecto a cómo, aquí rapidito, esto lo encontramos en la ley, como decía, 134, donde aplica, donde se nos dice el porcentaje que tienen nuestros hijos, las personas con discapacidad, por ejemplo, ahí dice menos 30% en el transporte terrestre, 25% o menos 25% en el transporte aéreo. En impuestos y tasas del aeropuerto, transporte acuático, si es que vamos en barco o algo así, menos el 30%. Y esto aplica, como dice allí, en el caso de la área terrestre, a transporte público, buses internos, incluso dice hay trenes. En el aéreo, pues tanto en empresas privadas como no privadas, y en los medios de transporte dice ahí acuático como pues lanchas y barcos. Dale, Juan, que voy lo más rápido. Entonces, aquí en servicios de salud y medicamentos, en lo que son servicios hospitalarios, perdón, tienen nuestros hijos un menos 20%, en medicamentos un menos 20%, consulta externa igual menos 20%, en servicios de habilitación o rehabilitación menos 20%, en ayudas técnicas como aparatos de prótesis, y como otros, en este caso lo que dice ahí pues, equivale al menos 10%. Voy rápido, no voy, solamente estoy diciendo el porcentaje y no voy a leer lo que implica, ¿verdad? Dale, Juan. En servicios públicos, menos 50% con referente si nuestros hijos van a sacar un pasaporte.
Incluso en servicios públicos con referente a lo que es la electricidad, cable, internet, agua, menos 25% se refiere a cada uno de estos servicios, ¿verdad? En electricidad, cable, internet y agua, todos equivalen al menos 25%. Dele, Juan. Juan. Este no lo tuve que poner, no me gusta ponerlo, pero pues sí está en la ley, y es que en los servicios funerarios, pues el menos 20% con referente a lo que son los ataúdes y las urnas, ¿sí? Como incluso los contratos funerarios como tal. Tele, Juan. En educación, nuestros hijos tienen derecho a las becas en educación, seminarios, talleres de capacitación, tanto en el área pública como privada, a nivel básico, medio, superior y postuniversitario. Y como sabemos, pues que tenemos los chicos, nuestros hijos o las personas con discapacidad tienen derecho a la beca de discapacidad, que es la que otorga el IFARU. Y también está lo que es la fundación, lo que se denomina, ¿cómo es que se le llama? Ángel Guardián. Ángel Guardián, pero Ángel Guardián cambió. Ángel Guardián antes era para todos, sin ninguna, o sea, después que tuvieran una discapacidad. Ahora Ángel Guardián es que la persona tenga discapacidad, pero que evidentemente se refleje que la persona tiene un nivel socioeconómico bajo. Si los papás trabajan o si la persona demuestra que por lo menos pues, que económicamente, pues que por lo menos sus papás trabajan, no aplica, ¿sí? Aunque es contradictorio porque este es un derecho que tienen nuestros hijos, sin embargo, eso es lo que dice Mides. Dele, Juan. Juan, ¿puedes pasarlo? Ok, en hospedaje, en estos lugares como hoteles, el Decameron, Playa Blanca, etcétera, de lunes a jueves tienen derecho al menos 50%, de lunes, sábado y domingo al menos 30%, al cine menos 50%, deportes en actividades culturales menos 50%, con referente a todo lo que tiene que ver con actividades culturales, deportivas, y algún tipo de actividad extracurricular que tenga que ver con de esta índole. Dele, Juan. En restaurantes, menos el 25% en comida, y en comida rápida o chatarra, como nosotros le decimos, menos el 15%. Y todo esto pues aplica, pues miren que ahí dice que en restaurantes de primera y segunda clase, o sea que no importa que sea de primera clase, tienen derecho al menos 25% con respecto a lo que es comida, y a la comida rápida al menos 15%. Dele, Juan. Bien, esto muy rapidito así con referente a lo que era la ley 134. La ley 42, que fue reformada posteriormente, ¿verdad? En el 2016, o sea, la 42 que era del 2009 se reforma en el 2016. Pasamos rapidito, Juan. Son varias, son muchísimas. Yo he tratado de extraer y voy a ir lo más rápido que pueda por el tiempo. Primero que el artículo 1 dice que se declara de interés social el garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los deberes y libertades fundamentales de las personas con discapacidad mediante, en pocas palabras, incluye la inclusión, la integración, con derecho a la calidad de vida, a la igualdad de condiciones, eliminando todo lo que tenga que ver con la discriminación, y en concordancia también con la Constitución de la Política de la República, y también pues con referente a lo que es se declara de interés social y asistencia y tutela para el ejercicio de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad e igualdad en condiciones igual que las demás personas, y en concordancia con la ley 25 de aquel año, del 2007. Y tiene que ver aquí con todo, ¿no? Con la condición, como decíamos hace un rato, de salud, de educación, de la integración a otras actividades en general. Vamos, Juan.
Pasa, Juan. El artículo 5, y yo creo que en esto pues es muy importante que los padres, los tutores y los que tenemos que representar en algún momento la representación legal de nuestros menores, de nuestros hijos con discapacidad o mayores que tengan alguna restricción o discapacidad, tenemos derecho a representarlos a todos ellos en cualquier instancia organizativa en donde ellos puedan disfrutar, como dice el artículo 5, del derecho pleno, civil, ¿verdad? Económico, social y cultural de todas estas actividades. Nosotros podemos plenamente, nos tienen que dar el permiso para poder asistir, no solamente con referente a la educación, sino que si nuestros hijos representan cualquier otra actividad extracurricular, tenemos derecho a estar allí con ellos y a que nos den el permiso, sin ninguna restricción. Y que nuestros hijos pueden representarlo, ¿verdad? Dignamente. Juan. El artículo 7, que es obligación fundamental adoptar todas estas medidas necesarias para garantizar, como dice allí, ¿qué cosa? La inclusión social, la integración, la libertad de las personas con discapacidad y, como decíamos hace un rato, a la salud, a la educación, al trabajo, aunque aquí en el trabajo es mucho más difícil y ustedes no me van a dejar mentir, y tal vez esto quizás vaya para pregunta, ¿verdad? También a tener todas las áreas de inclusión, incluso a las condiciones físicas en las instituciones, ¿verdad? A las rampas y demás. Pasa, Juan. El artículo 15, igual, derecho a los servicios de salud, y ahí dice a los espacios arquitectónicos, esto incluye rampas, a los procesos también de rehabilitación, a integrarlos, y el compañero Franklin hablaba hace un rato, y sí, tenemos instituciones como Reintegra, como el IPE, el MIDES, entre otras, estatales, ¿verdad? Que pues tienen que ver con lo que es la rehabilitación o la integración o habilitación, en este caso, ¿verdad? Para que nuestros hijos asistan en este tipo de atención. Vamos, Juan. El 17, los empleadores deberán otorgar el tiempo necesario a las personas con discapacidad y a los padres o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Es como decíamos hace un rato, si la memoria no me falla, creo que tenemos derecho a 20 días. Los educadores u otras instancias creo que son 15 días, nosotros somos 20, si la ley no ha cambiado, ¿verdad? Inclusive, pues también tenemos, ¿verdad?, el derecho como a lo que es al periodo de vacaciones, ¿sí? Y también a las incapacidades, tanto de nuestros hijos, debidamente justificados, igualmente también si nosotros requieren una cirugía, tenemos derecho también de estar allí. Por eso yo en este sentido agradezco infinitamente en su momento cuando yo estuve, yo laboré 20 años en una institución a quien yo estimo mucho, que es la Beatriz Miranda de Cabal, y no tengo queja porque el director de ese colegio, que todavía está ahí, nunca, jamás me negó un permiso. La primera vez cuando yo tuve que abordarlo, yo tuve que llevar también la ley, porque si tú vas a abordar a un jefe, pues tú también tienes que mostrarle la ley, tú también tienes que empoderarte y saber de ella, pues para poder explicarles, y pues nunca me negó. Así mismo como la UNACHI, confieso que en la UNACHI, a pesar de que yo tengo 20 años de trabajar en la UNACHI, hasta este año fui a Recursos Humanos y dije, miren que yo necesito llenar también que en mi expediente pueda colocar cuál es la condición de mi hijo. Y me decían el personal en Recursos Humanos, profesora, qué raro que usted venga a pedir eso. Ningún profesor quiere que le pongan en el expediente que su hijo tiene o que le pongan el expediente de discapacidad o qué sé yo.
Y le decía, bueno, no sé por qué, y fíjense que ya yo tengo 20 años de estar aquí y es lo que la ley me otorga, y no lo había hecho, sino que lo hacía simplemente pues por medio de mi facultad, pero en esta ocasión quiero que repose en mi expediente como tal. ¿Sí? Pasa, Juan. Artículo 20, pues también el Ministerio de Educación tiene que garantizar los programas, todos los servicios que tienen que ver pues con, con todo lo que es incluso la coordinación del centro educativo, tanto particular como no particular, oficial. Si también ahí hay, en este caso, los gabinetes o el asunto pues que algunos tienen también los programas de salud integral, pues tienen que también, ¿cómo diríamos? Ofrecerlos en esta instancia y por eso es que también en las escuelas, en la inclusión también tienen no solamente los docentes integrales, sino que también en algunos, afortunadamente y desafortunadamente, porque en todos los colegios hay gabinete psicopedagógico y departamento de orientación. Sin embargo, en las escuelas, wow, se adolece. Cuando el problema lo debemos ver desde, o no digamos problema, la situación, porque el problema lo ven quizás muchas otras personas, porque no están realmente debidamente preparadas y debería haber desde los niveles, desde maternal, preescolar, sin embargo, pues no lo hay. Y qué contradicción, porque los colegios oficiales y privados hay una diferencia, una brecha muy grande, porque los colegios privados son los que menos tienen gabinetes psicopedagógicos como tal, no así los colegios oficiales y públicos, pero en las escuelas hay una escasez. El gabinete de la Escuela de Francia es el que abarca un montón y que no se da abasto, pero en cambio en las otras escuelas como tal, pues sí existe el docente integral, pero gabinete como tal no hay. Y departamento como tal de orientación, tampoco. El departamento o un psicólogo como tal, pues tampoco. Entonces, y hay necesidad, sin embargo, pues no lo hay. Dele, Juan. El 18, pues que tienen igual. Este también habla sobre la educación en general, la educación de adultos, que esté basada en la no discriminación, sobre la igualdad de oportunidades, y como dice ahí, a través de la equidad, de la calidad de todos los niveles, en todas las modalidades, tanto en colegios oficiales o sector educativo oficial, o incluso habla de la enseñanza superior, ¿sí? Que tenga todos los recursos y las herramientas con equipos tecnológicos especializados. Aquí también se adolece, porque no hay tanto equipo tecnológico como tal, ¿sí? Y eso lo sabemos que ahorita en pandemia, pues que la mayoría de los papás, pues teníamos que tener una computadora, una tablet, un celular por lo menos, ¿verdad? Porque no es que el colegio lo va a dar como tal. Dele, Juan. Listo, ya se acabó la presentación. Ok, bien, entonces esto con referente en general, que he tratado de ir lo más rápido posible porque pues sé que estábamos contra el tiempo y hay un tiempo estipulado, así que entonces no sé si se me quedó algo. Eh, Otra cosa que rápidamente, porque se nos pidió sobre los derechos, pero también tenemos que incluir también deberes. Aunque nuestros hijos, los deberes van a depender de nosotros los papás. ¿Y cómo así? Pues de que enseñarles a que nuestros hijos puedan actuar de manera respetuosa es uno de los deberes, así muy rápidamente. Otro, pues que nuestros hijos también de alguna manera, o nosotros como papás que los representamos, conozcamos también los derechos, que también, al igual que sean tratados, y que ellos puedan tratar también a otras personas, a que nosotros tenemos que enseñarles a no discriminar, a estar informados, ellos, en este caso nosotros como papás, y a que también
le ayudemos a que ellos puedan ser partícipes en actividades en la comunidad. Y algo que también podemos enseñarle, que es un deber que podemos enseñarle a nuestros hijos, es al autocuidado, al deber de poder enseñarles cómo cuidarse con referente a lo que es la salud. Y bueno, creo que ahora sí ya finalizo y pues el compás de las preguntas. Y Está bien. muchísimas gracias y discúlpenme, pero Juan me dijo, profe, nada más tiene 20 minutos. Así es, bueno, gracias a la profesora Maggie Palacio por hacer esta intervención muy bonita y que fue muy grata para cada uno de los que estamos aquí reunidos en la tarde de hoy, casi noche. Y bueno, les voy a compartir ya, bueno, vamos a dejar como el espacio de preguntas y respuestas para que las podamos como consultar luego, o sea, como para mandarlas luego. Entonces las podemos hacer al chat y luego entonces vamos a darles como documentación ya que estamos como fuera de tiempo. Entonces, les vamos a presentar, o sea, le vamos a culminar esta hermosa tarde con el webinar Los derechos de los niños con síndrome de Down, con un pensamiento que dice, pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos. Christopher River. Y con esta parte me despido. A cada uno de ustedes les agradezco por estar aquí reunidos en este webinar, al igual que agradezco a los expositores. Y luego vamos a enviar un certificado a cada uno de los expositores por hacer esta jornada de capacitación, que fue muy innovadora para cada uno de los padres y madres de familia de esta fundación, Ojitos de Amor, Chiriquí. Gracias, nos despedimos. Bueno, hasta luego y estamos a la orden. Juan, hay unas preguntas. Hay unas preguntas, ya se la voy a leer. Dice, ¿todos estos descuentos son al presentar el carnet de Senadis? Pues sí, fíjense que sí, porque nuestros hijos tienen que tener el carnet, ¿sí? Porque miren, yo en una ocasión tenía otro carnet que no era el de Senadis, sino uno que en una ocasión me dio Reintegra. Y en algunos lugares me decían que sí y otros no, entonces por eso fue que definitivamente que yo fui a sacar entonces el carnet de Senadi, porque ese es como el que tiene el aval, ¿no? El que está reconocido. La otra pregunta es si en los hoteles tienen que dar el descuento al presentar el carnet. En un hotel dice hospedaje, el hospedaje. Sí, sí lo pueden hacer. Miren, en una ocasión antes de pandemia, yo estaba en Playa Blanca con Francis Gabriel y a él me le hicieron el descuento. Y de hecho, bueno, luego vino pandemia y demás. Y de hecho, lo tienen que hacer, porque aquí la ley dice que hay multas de $50 hasta 5,000 balboas si las personas en un momento dado, pues no te quieren hacer el descuento o sencillamente pues no aceptan de que nuestros hijos, las personas con discapacidad, tienen derecho a ese descuento. Profe, aquí a veces hay restaurantes de comida rápida que no aplican el descuento. Bueno, definitivamente que por eso es que hay que insistir, ¿sí? Hay que insistir y yo estoy segura, pues pero yo creo que en la medida en que nosotros nos empoderamos y que insistimos y decimos, ve, aquí yo tengo la ley, aquí mi hijo tiene ¿cómo se llama? El carnet, y de esa manera entonces